Buenas tardes, espero que se encuentren de lo mejor. Este video va a ser bastante breve porque solamente voy a platicar sobre algunas consideraciones de la tarea número 2 que se ha dejado para la próxima semana, creo, sobre lo que es el trabajo seguimos con maíz, el trabajo de cacao y también el trabajo con frijoles. La Voy a poner aquí lo que dice la U virtual para que tengamos un poquito de la misma sintonía, ¿no? Que podamos nosotros tener y que esa sintonía, pues, a veces nos deja un poquito como a veces cuando no estamos en sintonía, nos deja un poquito de duda. Eh, Quiero felicitar, mientras cargo esto, quiero felicitar mucho a sus compañeros, que algunos están subiendo en TikTok. Yo no los anduve buscando, me apareció el video, entonces se los compartí sobre el curado de los molcajetes. Recuérdense que ustedes tienen descuento en la tienda esta de Meatbox, entonces que ellos también tienen estas cosas, o también tienen otros tipos de cuestiones que pueden ustedes aprovechar, al igual que las carnes, etcétera. Entonces, les pido que si ustedes pueden darse una vuelta por ahí, pues es válido a aquellos que necesitan ese tipo de productos, aquellos que ya tienen otros proveedores, pues también compártanos. Eso sí se los pido, porque siempre ando buscando que puedan ayudarme con que nosotros, todos nosotros podamos comprar cosas mejores, ¿no? Y más ahora que han subido bastante fuerte un montón de productos. Bien, eh, aquí tenemos nosotros que lo primero que estoy haciendo es que vamos a crear una sopa de frijoles rojos o negros. De preferencia me gustaría que fuesen negros, porque el frijol rojo no es tan oriundo del Salvador. Eso es importante decirlo, sino que fue el frijol rojo. Fue un momento en que nos quedamos en el Triángulo Norte sin frijoles negros, que comenzamos a importar frijoles rojos de Nicaragua, que nos gustó mucho más porque era como un más dulzón y también por el color. Y poco a poco comenzamos nosotros a adoptarlo. Pero frijoles como el gandul, el segoviano, frijoles como el negro, el mono, que es otro más chiquito, son frijoles bien propios de nuestro país. Ya después se comenzó a introducir mucho lo que es la variedad roja. Al igual que el maíz, las tortillas eran rosadas por maíz rosado, habían tortillas moradas y maíz blanco. Nunca hubo maíz amarillo, que eso lo trajimos importado para darle comer al ganado. Y también el maíz blanco que actualmente tenemos son variedades transgénicas que son traídas no de México, sino que de Estados Unidos. Las de mexicanas, algunas cuantas habrá por acá, pero especialmente en la zona norte. Bueno, seguimos con nuestra lucha en que les pongo acá que hagan una sopa de frijoles para su familia. Creo que ustedes pueden ponerle carne, pellejo de tunco, le pueden poner carne de tunco si ustedes quieren. Pero aquí la sopa de frijoles es bien sencilla. Hay que seguir algunos pasos bien importantes para hacer sopa de frijoles y creo que hay que puntualizarlos. Primero, el problema del frijol es que tiene mucho fósforo y crea lo que es pedorrea o conocido también como meteorismo. Voy a ocupar para esas personas que son muchos ventosos, es meteorismo. Esta, el meteorismo inflama el intestino y por eso nos vemos un poquito regordetes porque comemos frijoles, especialmente frijoles en la noche. Entonces, frijoles, huevo y aguacate, eso hace que se inflame mucho el vientre y nos volvemos un poquito como regordetes. Bueno, para poner los frijoles, lo que tendrías que hacer es ponerlos en agua, alrededor cada 2 horas, cambiar esa agua y durante 3 o 4 ocasiones, pues dejarla en agua toda la noche. Vamos a ver. Primero, debo de poner los frijoles y pasarlos por agua una y otra vez durante 2 horas. La primera hora, las primeras 2 horas, botas el agua. Hay otras 2 horas con agua, las botas. Otras 2 horas con agua, las botas. La tercera vez que ya hagas esto, dejas el agua a que esté blandito por lo menos toda la noche. Eh,
cuando ya tengas esa agua, no la vas a tirar. Bueno, si quieres la puedes tirar también, no hay ningún problema, pero le pones nuevamente agua. La idea es de que el agua hidrate la semilla y pueda crear una semilla viva y puede ablandarse más rápido los frijoles que de costumbre. ¿Estamos? Eso sería una forma de ablandarlo. 2. Lo otro que debe de pasar ahí es de que estos frijoles le ponemos nosotros normalmente media cabeza de ajo o una cabeza. Le ponemos cebolla, otra media cabeza o una cabeza, dependiendo qué es la cantidad que vayan a hacer. Yo pongo media cabeza de ajo y media de cebolla por cada 2 libras. Y agarro una puñada así de orégano. Ojo, orégano, eso es importante. Y ahí comienza usted a hervirlo. Después debemos de recordar que las verduras y las hierbas aromáticas, excepto el orégano, pero en el caso de las hierbas aromáticas, van a ir siempre al final, al igual que las verduras, siempre al final, especialmente verduras como el pipián, el güisquil, que son 80% agua y que son bastante endebles, ¿no? Eso sería algo que debemos de tener en cuenta aquí. Lo otro, que cuando ya comience a hervir esta sopa, entonces va a ocurrir otro ingrediente que viene, que es nuevo para nosotros. Vamos a crear unas masitas rellenas, se hacen con masas de maíz, se estiran como que fueran tortillitas chiquititas y se rellenan con quesito y con loroco, ¿verdad? Y viene y las cierra y las deja ir, pueden ser redonditas. Entonces deja ir estas masitas que se cocinen con la sopita. Y entonces, lo bonito es de que cuando la gente esté comiendo, va a comer la tortillita salcochada como que fuera pan y adentro va a sentir el quesillo con el loroco. Eso, o puede cambiar, si no le gusta el loroco, puede cambiarlo por carne. Si usted lo quiere hacer más gourmet, puede poner una combinación de las mismas, pero también puede poner algo otro vegetal, si usted lo decide así. Bien, luego hay que echar las tortillas por plato, ¿verdad? Que aquí aparecen. Y aquí viene que debemos de entender que acá va a haber algo que debemos de poner en cuenta, que todavía yo no puedo servir el plato porque tengo que drenar el agua. Voy a tener que ponerle bastante agua a los frijoles porque una buena parte se tiene que ir para el arroz negrito. Si ocupamos la receta que por cada libra de arroz me rinde para 10 porciones, entonces significa que voy a hacer una libra de arroz o 2 tazas de arroz por 4 de agua. Entonces tengo que tener 4 tazas de caldo que se hagan de este arroz. Y vamos a ponerle tomate, le vamos a poner cebolla, vamos a ponerle chile verde, vamos a sofreír aquello, ajo si quieren, sofríen el arroz junto a estos vegetales y luego le echan el agua del arroz, perdón, de las frijoles, de los frijoles le echan y queremos un arroz negrito pintado, conocido también como arroz curtido. Esto es importante porque vamos a tener entonces nuestro arrocito, vamos a tener nuestras tortillitas, nuestra sopita con algunas verduras que dejo libre, depende de lo que encuentre, puede ponerle chufles incluso y le vamos a poner nuestras bolitas ¿cómo se llaman? De masa. Bueno, y ya tenemos. Y encima al arroz negrito un poquito de queso ralladito. Y ya tenemos nuestra sopita para nuestra familia. Pueden hacerla un domingo, un sábado, un lunes. Bueno, que cualquier día es bueno. Luego aparece una preparación que para ustedes y las mamás es bien desconocida, que es la preparación del atol de maíz tostado. El atol de maíz tostado no va nixtamalizado, es decir, de que el proceso de nixtamalización no lo lleva. Entonces, lo que vamos a hacer es que agarramos el maíz, lo tostamos en un comal o en un sartén, tostamos con él, si es posible, las especias, que sería canela, ralladura de nuez moscada, etcétera, y lo tostamos todo y luego tenemos que llevarlo al molino y pedirle al Señor que nos los haga en polvo. Entonces hay que preguntarle al molinero cómo se hace. Hay unos molinos manuales que eso nos podría ayudar un poquito, ¿verdad? O a puro molcajete, si ustedes lo desean, ¿verdad? Y si tienen una buena licuadora o un procesador de alimentos, lo molcajetean medio y luego lo pasan por el procesador y ya tienen ustedes la harina del maíz tostado. Esto nos va a servir a nosotros para poder hacer el atol. Pueden hacer
con esa misma mezcla del maíz tostado, si hacen, ahí le puse media libra, y si ustedes lo apartan, una parte la pueden venir y la pueden usar para el tiste, ¿verdad? Entonces, y una parte también la pueden ocupar para el chocolate. Entonces, vean ustedes que la receta del chocolate y la receta del tiste, lo que cambia es la cantidad que lleva de maíz. Eso es importante. Entonces, este proceso del maíz tostado es una receta madre, porque no solo me sirve para un atol, sino que también me sirve para 2 preparaciones adicionales. Entonces, en el caso del maíz tostado, y una vez ya molido, viene usted y pues le pone leche o le pone agua y comienza usted a disolverlo en agua fría y después comienza a moverlo con una paleta de madera en fuego alto a manera que cuaje en forma de atole o en forma de tiste también, que puede ser. Pero bueno, entonces usted está haciéndolo el atol y hasta que más o menos cuaje y pues así lo sirve y listo. Le recomiendo pues para una tarde de lluvia o una tarde pues de típicos que podía servir en su casa, queda muy bien. El chocolate, aquí hay una cosa que yo les he puesto que es una receta de chocolate que es única, porque no hacen esas recetas aquí en El Salvador. Se nos olvida este conjunto de ingredientes y ahí aparece el maíz tostado. Es decir, el maíz ya granulado. Entonces viene usted, se lo pone y ahí le estoy poniendo una tira, con el cuchillo corta a lo largo el chile tostado, chile seco, y ese lo utiliza como chile ciruela. Perdón, para el chile ciruela, o verdad, tostado, lo corta a lo largo, y esa tirita es la que va a usar para su chocolate. Aquí tiene que llevarlo, ¿verdad? Eh, entender que tiene que tostar cada ingrediente diferente porque se calientan en diferentes temperaturas. El cacao va a tardar más que las especias. Y debemos de entender que el cacao cuando se esté tostando, va a haber un momento en que se va a desprender la cáscara y va a tener que estar pelándolo. Entonces, después de tostarlo, tiene que estar pelándolo a manera que quede negrito la semilla y a eso lo revuelve con azúcar, lo revuelve las especias y le revuelve la semillita. Lo lleva al molino y pide que se lo hagan para tablilla. Entonces, aquí hay una cosa. Si usted quiere hacer esta receta que le dure más tiempo, tiene que almacenarlo en papel aluminio, ¿verdad? Pero si usted quiere que le dure más tiempo, también tiene que subirle el nivel de azúcar. Debe ser 2,5 libras por cada 2 libras de cacao. Y debe revisar también que el cacao no tiene hongos, ningún otro defecto, porque también eso hace que se pudra más rápido. Si, no es así, si usted viene y le pone 2,5 libras y respeta todo lo anterior, le va a tener una tablilla, híjole, de alrededor de unos 4 meses o más. Ahora bien, si usted no viene y lo quiere dejar más amargo, no hay problema, porque usted puede venir, ponerle 1 libra de azúcar por dos de tablilla, perdón, de cacao, queda más amargo y después lo puede endulzar ya cuando tenga la bebida, también es normal. Pero usted puede jugar con esta receta a nivel condiciones de azúcar. Pero la original siempre lleva 2 libras de azúcar por una de cacao. 2 libras de azúcar por 1 libra de cacao. Así es más o menos la receta que debemos de tener. La ponen en tablilla y lo que tienen que hacer entonces es hacer una presentación con el chocolate. El chocolate yo creo que lo pueden hacer, pero para aquellos que no lo saben, pues se deshace, se le pone la leche o se le pone el agua y con una paleta de madera se mueve, se mueve, se mueve, se mueve la agüita para el chocolate o se espera que se hierva también y después se le echa la tablilla y ahí comienza a mover el chocolate a manera que suelte su grasa y le va a quedar muy rico, ¿no? ¿El tiste qué es? El tiste es una chocolatina. Para los que llevaron gastronomía conmigo, mencionaba que en el libro del doctor Ricardo Castellón encontramos una bebida de tiste que servía para que los arrieros pudieran caminar grandes distancias, normalmente en los caminos reales de Nicaragua, y llevaban lo que era una bebida llamada tiste, que llevaba maíz tostado con cacao tostado y azúcar. Es como el chocolate, pero agregándole un poco más de maíz. Esto era como una especie de chocolatina que se disolvía con agua.
Normalmente en las escuelas, en los años 70, en los años 80 del siglo pasado, se utilizaban entonces en una especie de cucuruchos, una especie de conos, y ahí se metía el tiste. Entonces, vean ustedes de que lo que estamos haciendo es rescatando una bebida muy propia de El Salvador, muy propia de Centroamérica, pero también estamos juntando dos ingredientes que son bien importantes para la prehispanidad, que fue en este cacao y el maíz, tomando en cuenta que el chile ciruela vino, perdón, el chile ciruela, el azúcar vino más tarde. Bien, ahí me parece, creo que no hay donde perderse. Nuevamente se tuesta todo. Si ya tostó cacao y ya tostó maíz, solo separa ingredientes. Solo tiene que subirle un poco más a la receta principal que estaba haciendo. Es decir, si el licenciado me ha pedido arriba una libra de maíz, luego me pidió 3 puñadas, entonces yo voy a tostar 2 libras de maíz y después separo el maíz para cada receta. Y si en varias partes me parece cacao, voy a poner, si me dice 2, entonces voy a poner mejor 3 libras y después vengo y separo en cada receta lo que voy a usar. Así, igual que las especies, y después las separo a manera que hagan un solo trabajo, ¿no? Y ese video, cuando lo vaya a armar, debo de entender de que voy a tener que amarrarlo, porque al final al cabo las recetas son los mismos ingredientes y los mismos procesos, la diferencia es las combinaciones y cantidades. Eso, si ustedes lo notan, el que sabe cocinar o el que tiene esa intención de cocinar, eso debería estar viendo ahorita. Bien, entonces, luego tenemos la yuca salcochada, nos salimos 2 recetas que se salen del maíz. Quizá voy a comenzar por la última porque es el pinol. Y ahí tenemos nosotros una investigación, ¿verdad? No es porque no quiera yo decirles que es el pinol. El pinol es harina de maíz tostado, pero sin especias. Entonces, no sé, si estás viendo, tenés que irte a buscar eso y te vas a encontrar que es maíz tostado. Y vas a ver que esta receta que dice aquí de atol de maíz tostado, la diferencia va a ser que no lleva las especias, ¿verdad? Y que no lleva azúcar, ¿verdad? Porque aquí el atol sí lleva azúcar, pero esta no. Entonces, busca una receta de pinol. Le puedes poner un poquito de cacao también, ¿verdad? Puede ser como una especie de tiste, pero que no lleva azúcar. Y aquí tenés que comprar chacalines. Chacalines o camarones secos. Acuérdense que los camarones fueron pasados por un proceso de salinificación. Se vienen, se dejan en agua un par de horas, se cambia el agua, se debe de cambiar el agua, por favor. De nada sirve que me lo dejen 4 horas en agua y nunca los cambia, no le cambia el agua. Entonces siempre quedan salados porque la sal no salió salió del camarón, pero entró por el agua. Entonces deben de cambiar el agua. Entonces cada hora, si es posible, o cada 2 horas, cambiarle el agua hasta que prueben un camaroncito de esos y no esté salado. ¿Por qué no debe estar salado? Porque cuando hagan la receta, ustedes van a poder ponerle los ingredientes que quieran, que es pimienta, sal, etcétera, u otras cosas. Entonces, les invito a que busquen la salsa de pinol, que es una salsa a base de maíz, por cierto. Hay una receta que tengo por acá, que normalmente pertenece a la época prehispánica también, que tiene que ver con esta de pinol. El pinol es una salsa de maíz altamente consumida en Centroamérica. No, la gente se le ha olvidado esta receta. Normalmente lo comían con ¿cómo se llama? Con pollo, a los más ricos, y con tortillita. Entonces, pero sí había una gran cantidad hay una gran cantidad, perdón, de platos en el caso de Centroamérica sobre el pinol. Créanme que es increíble la cantidad de pinol que existe. Aquí tengo uno que es pinol de iguana, que dice que tostar el maíz y molerlo, se lava y molerlo. Fallaste. Lo voy a leer así como dice: una libra de maíz, cebolla, tomate,
naranja agria, ajo, culantro, sal y limón. Dice de que se tuesta el maíz, se muele. Una vez que se muele, bien molido en polvo, entonces se humedece, perdón, se hierve el pollo o la carne. Se le debe poner a la carne diferentes vegetales para que, con una especie de caldo. Y luego ese caldo se drena, se cuela y se humedece el maíz con ese caldo. Se le agrega culantro, me imagino, molido, ¿verdad? Y luego viene usted y hace su salsa y le deja ahí después, se fríe la pieza, la carne, pollo, etcétera, o chacalines, se fríen un poquito y luego de eso se le pone encima, ¿no? En este caso, los chacalines, la cáscara pueden ocuparla y las cabezas para poder hacer el caldo. Por ejemplo, aquí más o menos lo dice, que se llama pinol, pero estaba viendo el pinol de la iguana. Entonces, quedan invitados en eso a investigar. Hoy con la yuca. Dice una señora que la yuca no se ablanda ni con un tenedor en la olla. Esto es importante porque hay que saber elegirla. Entonces, hay unas yucas que dicen que cuando la abren y tienen la cáscara moradita, esas son las más blanditas, dicen. A ver cómo les va a ustedes. Le vamos a poner un pedazo de tocino o de panceta o de carne de cerdo que tenga bastante grasa, un buen pedazo así, para que agarre como un aroma ahumado. Y si no, pues una chuleta ahumada y un poquito de manteca de cerdo. Esa es la idea para que se nutra un poco la yuca, que quede un poquito con sabor. Se le pone sal y también, pero de último, y se le pone una cabeza de ajo o media cabeza de ajo, dependiendo de la cantidad de yuca que vayan a hacer. Se espera que se salcoche y una vez que está salcochado se saca, se espera que se enfríe y se hace el montaje. Y encima pueden tostar unas pepescas que de preferencia también pasen por agua sacándole la sal porque esas son bien saladas. Entonces pueden poner eso. Bueno, ahí están más o menos algunas ideas. Yo creo que las recetas son divertidas, son sencillas y creo que pueden aprender mucho, especialmente en este tema que se llama comida salvadoreña. Y repito, estos son platos de la cocina salvadoreña. Son platos olvidados incluso de la cocina salvadoreña, como el caso del pinol y algunos productos que estamos haciendo. Y son importantes que ustedes los difundan, que sus videos con sus redes sociales, que los elaboren para que lo puedan trasladar a sus familias y sobre todo que sus padres y sus madres le apuesto que van a querer intervenir en estas recetas porque son recetas bien populares. Que la pasen muy bien y feliz tarde.